Bajo el cruel sol del mediodía, que convertía el patio de tierra en un polvo fino y sofocante, allí estaba él, un joven campesino de hombros encorvados. Elías, la viva imagen de la resignación y la vulnerabilidad. Sus manos, gruesas y agrietadas por trabajar la tierra árida, sujetaban con fuerza el volante oxidado de una vieja camioneta de los años 50, cuya carrocería, otrora de un verde vibrante, ahora estaba manchada por los estragos del tiempo y el abandono. La imagen era la quinta esencia de su vida, un esfuerzo leal e inútil, la dignidad cubierta de ruinas. El viento seco silbaba entre las desconchadas columnas del porche, trayendo consigo el silencio opresivo del campo aislado, un silencio demasiado pesado para ser simplemente naturaleza. Era el peso de la miseria, la humillación reciente y la injusticia que acababa de descubrirse. El motor estaba muerto. El polvo cubría la esperanza y la familia, reunida a la sombra de la casa, reía. Elías inhaló el olor a humo, de leña fría y heno viejo, un aroma a hogar, pero la casa ya no lo quería. El problema central que lo definía estaba allí mismo, visible para todos, pero invisible para los codiciosos. El camión oxidado, el último regalo de su abuelo moribundo, era la caja fuerte que contenía un secreto que podía redimir el nombre de la familia, pero la familia no podía ver más allá de la chatarra. ¿Qué se esconde bajo la superficie? El seco susurro del abuelo sobre el futuro resonaba en la mente de Elías, el único hilo de significado en un mar de desesperación. Si sientes que la verdadera riqueza yace oculta bajo la superficie, o si alguna vez has sentido el dolor de la devaluación, comenta abajo, dignidad. Sigue la travesía de Elías para desentrañar la verdad oculta entre el óxido. Aquella camioneta no era solo un trozo de hierro, era el acto supremo de lealtad y un testimonio de que no toda herencia se puede medir en dinero. El mundo de Elías era duro, moldeado por la pobreza campesina de aquella era híbrida, donde los aviones surcaban el cielo, pero el tiempo en la granja parecía haberse detenido hacía 50 años. Esa dura vida y el rechazo familiar habían dejado una herida en Elías que el polvo no podía cubrir. La humillación de ser el eslabón más débil, heredero de nada más que chatarra. El dolor no provenía del objeto en sí, sino del cínico desprecio con el que la avaricia familiar había desmoralizado el amor de su abuelo. Aquel camión, bautizado en tono de burla, era el grito silencioso de que el afecto y la dignidad no tenían valor en ese clan. La vida en el campo, que debería haber sido un refugio de valores sencillos, se había convertido en un campo de batalla, donde la única arma de Elías era su inquebrantable lealtad y el recuerdo de su difunta abuela, a quien había prometido honrar. Atado a la tierra por su responsabilidad hacia su abuelo enfermo y la falta de medios para escapar, Elías estaba condenado a enfrentarse a la avaricia, armado únicamente con la promesa oculta de un motor que se negaba a arrancar y un secreto enterrado bajo el óxido de un pasado que apenas conocía. La rutina de Elías era un tapiz tejido con sacrificios silenciosos y el ritmo pausado de la tierra. Antes de que la injusticia familiar desgarrara el tejido de su vida, sus días se definían por el aroma del rocío mezclado con el fino polvo matutino y el crujido de la polea del pozo. Era el único pilar de la granja, el joven agricultor que cargaba con el peso de la propiedad y el cuidado de abuelo Pedro, cuyo cuerpo, castigado por años de sol y trabajo duro, ahora estaba debilitado por la enfermedad. Su vida sencilla no estaba vacía, estaba llena de una dignidad cruda, aprendida junto al anciano en la reparación improvisada de cercas, en el cuidado del poco ganado y escuchando con atención las historias de su abuelo sobre el abuela Lena, fallecido hace mucho tiempo,
cuya lealtad y fortaleza silenciosa fueron el fundamento moral de Elías. Valoraba la tierra, no por su potencial económico, sino como legado de arduo trabajo. La vulnerabilidad de Elías radicaba precisamente en esa lealtad y en su resignada pasividad. Se sentía obligado a mantener a su abuelo y la propiedad, una carga que lo aislaba y lo convertía en blanco fácil del desprecio de su extensa familia. Su única alegría tangible era la habilidad mecánica intuitiva, heredada de Pedro, que se manifestaba en las pequeñas reparaciones que hacía a las viejas máquinas agrícolas, una discreta satisfacción que subestimaba, considerándola inútil ante la necesidad de obtener ganancias financieras rápidas. Inconscientemente anhelaba ser reconocido, no por sus riquezas, sino por su capacidad para proteger ese último bastión de dignidad. La vida transcurría, marcada por los lentos pasos de su abuelo en el porche y el reconfortante silencio de las frías noches, donde los únicos sonidos eran los grillos nocturnos y el viento seco que se colaba por las rendijas de la vieja casa de madera. La aparición de los antagonistas fue un presagio funesto, como la llegada de una plaga de langostas en época de cosecha. Tío Ezequiel, el hermano mayor de su padre, entró en la granja con paso firme y relucientes botas de cuero, un marcado contraste con el suelo polvoriento y la ropa gastada de Elías. Ezequiel representaba la ciudad, la usura y el falso progreso, habiendo ascendido mediante la especulación de tierras y préstamos turbios, mostrando una apariencia mejorada que ocultaba un alma mezquina. Nunca venía a ayudar, venía a medir, a calcular el valor de la granja por hectárea y a preguntar por la salud del patriarca con fingida preocupación, que en realidad era impaciencia. Sus ojos no veían la belleza de la tierra, solo el signo del dólar, y su aroma era a colonia barata y avaricia, un olor agrio que Elías podía percibir desde lejos. El comportamiento de Ezequiel siempre fue injusto y manipulador, disfrazado de pragmatismo. Le habló a Elías con tono condescendiente, llamándolo ingenuo, por aferrarse a los chatarras de la granja y a los sentimentalismos de su abuelo, insinuando que Pedro ya no tenía la lucidez necesaria para administrar sus propios bienes. Su presencia preparó el terreno para la inminente ruina, pues claramente estaba minando la confianza de su abuelo en Elías, sembrando la duda sobre la capacidad del joven para administrar algo de valor. Alardeó de una camioneta nueva con una carrocería impecable, estacionada con arrogancia frente al viejo granero. Un contraste cruel que subrayaba la diferencia social y material, presionando sutilmente a Pedro para que vendiera todo antes de que la enfermedad se lo llevara. Ezequiel justificaba su frialdad como decisión inteligente, una racionalización perversa. Los valores de Ezequiel eran opuestos a todo lo que la tierra le había enseñado a Elías. Mientras que el joven veía la tierra como un hogar y una responsabilidad, Ezequiel la consideraba un bien que debía liquidar. Su tío, movido por la codicia y el orgullo por su nuevo estatus, estaba decidido a anexar la pequeña parcela de su abuelo a su propiedad, afianzando así su poder en la aislada comunidad. Despreciaba la humilde dignidad de Elías y la obstinación del anciano por aferrarse a un terreno improductivo, pero históricamente rico. Esta tensión latente creaba una atmósfera de ansiedad, un presentimiento de que el almuerzo del domingo siguiente no sería una reunión familiar, sino una prueba donde se pondría a prueba la lealtad de Elías y se mancillaría el legado de su abuelo. El escenario de la injusticia se preparó en el polvoriento patio durante aquella dura sequía. La casa, con su pintura desconchada, reflejaba la silenciosa lucha de la familia contra el tiempo y la escasez.
El aislamiento físico de la granja, largos tramos de camino de tierra desierto, el silencio opresivo, acentuaba la vulnerabilidad social de Elías. Si su abuelo moría o si la situación empeoraba, se quedaría solo. El polvo sofocante que cubría los árboles, las ventanas y la esencia misma de la granja era el elemento simbólico dominante que representaba el olvido, la degradación y la inmutabilidad de la vida rural, una estética de la ruina que ocultaba la trágica belleza de la resistencia campesina y que sería el escenario perfecto para la destrucción de Elías a manos de la codicia de su tío. El almuerzo dominical comenzó con tensión, bajo el calor seco que agrietaba la tierra. La familia, reunida bajo el desvencijado porche, no esperaba celebrar nada, sino presenciar la entrega de una herencia aún por consumar. En el punto álgido de la comida, bajo la mirada hambrienta de Ezequiel y la fingida atención de los demás parientes, el abuelo Pedro, con un esfuerzo que le costó sus últimas fuerzas, llamó a Elías. El anciano, pálido y sin aliento, le entregó una vieja llave oxidada que apenas brillaba a la luz. Sus ojos, curtidos por tantas sequías e inviernos, resplandecían con una mezcla de amor desesperado y dignidad. Elías, nieto mío, tosió con la voz quebrada como arena. Esto es tuyo, es la herencia de tu linaje, es nuestro futuro. El objeto en cuestión, la vieja camioneta de los años 50, estaba aparcada a pocos metros, un fantasma de metal oxidado cubierto de polvo rojo, una carcasa vacía sin ninguna promesa. La reacción fue inmediata y cruel. Ezequiel soltó una carcajada larga, sonora y burlona, que rompió el opresivo silencio del mediodía. Golpeó con la mano la rústica mesa de madera, haciendo temblar el plato de comida, y señaló la chatarra con un dedo gordo adornado con un anillo. ¿Nuestro futuro?, alcanzó a decir entre risas, con la voz cargada de veneno y burla. Pedro, estás derrotado. Esto es basura. Es una lata vieja que ni siquiera sirve para chatarra. Su risa contenida pero audible se extendió entre los demás parientes, quienes bajaron la mirada a sus platos, temiendo la ira de Ezequiel, pero aceptando tácitamente la humillación. La escena era una vívida representación de la humillación, donde la lealtad de Elías a su abuelo era ridiculizada y el amor genuino tratado como locura senil. La pérdida que sufrió Elías no fue el camión, que, de hecho, estaba inservible, sino la destrucción de su dignidad pública. La crueldad no radicaba en la ausencia de un valioso regalo, sino en la burla que recibió la única persona a la que amó incondicionalmente. El rostro de Elías ardía, no de vergüenza, sino de una rabia silenciosa y contenida, un dolor agudo en el pecho al ver la mirada de su abuelo. Los ojos de Pedro, que antes brillaban, ahora estaban llenos de una tristeza silenciosa, un dolor resignado de quien ve su último acto de amor y honor profanado por su propia sangre. Intentó defenderse, pero las palabras le fallaron, dejándole solo un lento movimiento de cabeza, un amargo reconocimiento de la maldad que lo rodeaba. Ezequiel aprovechó el momento para clavarle el cuchillo aún más profundo. Se levantó, se acercó a Elías y golpeó la parte trasera de la camioneta, produciendo un sonido hueco y metálico. ¿Sabes qué haré?, ofreció con una sonrisa fingida. Quitaré esa vieja lata de ahí. Te daré 100 monedas. Tú te deshaces del problema y yo usaré el hierro para una cerca. Es más de lo que vale. La ridícula oferta y la insinuación de que Elías no era capaz de aceptar un regalo decente eran la esencia misma de la humillación. Era la prueba de que, para el tío Elías, él era la basura de la familia, el ingenuo que merecía las sobras, y que cualquier cosa que viniera de él o de su abuelo tenía un valor desechable. El peor momento
No fueron las risas ni la oferta, fue el roce de aquella llave fría y la repentina comprensión de que la fragilidad de su abuelo era irreversible. Mientras que el dolor de Elías era físico y emocional, el de su abuelo radicaba en la destrucción de su legado. En ese instante, al tocar el volante oxidado, Elías sintió que aquella herida jamás se borraría. Lo marcaba como el hombre que se conformó con chatarra, el hombre que no supo proteger el honor de su abuelo. La humillación se convirtió en una cicatriz en su alma. Sabía que la camioneta era más de lo que parecía, porque su abuelo jamás habría actuado sin un propósito, y esta convicción silenciosa hacía la burla aún más insoportable. Se burlaban de algo que no comprendían. El tío Ezequiel, satisfecho con el efecto devastador de su crueldad, continuó, justificando su maldad. Te estoy salvando, Elías. Esto es un riesgo, un lastre. El abuelo necesita vender el resto de la finca y tener una vejez tranquila en la ciudad. Lo hago por él, soy pragmático. Esta lógica perversa, la de actuar por el bien de la familia mientras codiciaba la tierra y oprimía a los más débiles, no hizo sino avivar la silenciosa rebeldía de Elías. El dolor del joven no era solo suyo, sino el eco de la injusticia que su abuelo había sufrido toda su vida. Ser devaluado y robado a plena luz del día, disfrazado de decisión empresarial. Después del almuerzo, el aire se volvió denso, cargado de silencio y polvo en suspensión. Los familiares se dispersaron rápidamente, dejando a Elías a solas con su abuelo, cuya respiración era más corta y superficial. La injusticia había consumido las pocas fuerzas que le quedaban. Elías tocó el metal áspero y frío del camión, sintiendo la textura del óxido bajo sus dedos callosos, un recordatorio de la degradación que traía la avaricia. Se arrodilló junto a la llanta desinflada. El olor a goma quemada y aceite viejo le llenó las fosas nasales e hizo una promesa silenciosa a la tierra y a su abuelo. Honraría ese regalo y la lealtad que representaba, costara lo que costara. La camioneta, un modelo clásico de los años 50, parecía una tumba de metal bajo el cielo implacable, aislando a Elías y su carga. La falta de ayuda externa, el aislamiento de la granja y la certeza de que a su abuelo no le quedaba mucho tiempo lo ataban a esa tierra y a ese desafío. No podía huir. Tenía que enfrentarse al motor inerte y a la maldad viviente de Ezequiel. La visión de la camioneta avivó su determinación, una chispa de resistencia surgida de la pasividad. La humillación lo había quebrado, pero ahora, poco a poco, el dolor se transformaba en frío acero, forjando un nuevo Elías, decidido a desenterrar la verdad que su familia había despreciado. Aquel momento de humillación y resignada tristeza por su abuelo marcó un punto de inflexión en la vida de Elías, transformándolo de la pasividad a una silenciosa determinación. Sabía que debía comprender qué futuro le aguardaba en aquel desguace. La burla de Ezequiel había sido el impulso que lo había llevado a la acción. El camión no era una herencia material, era una prueba de carácter, un desafío a su lealtad. Mientras limpiaba con la mano el polvo y el óxido de uno de los faros, sintió la textura áspera del metal y en ese tacto, el recuerdo de su abuelo se impuso con más fuerza que la codicia de todos los demás. Desde aquel día, Elías y el camión serían uno solo, en un viaje de caída, supervivencia y finalmente redención. La caída de Elías no fue un evento aislado, sino un lento descenso a la soledad y el agotamiento. Tras la humillación, la salud del abuelo Pedro se deterioró rápidamente, obligando a Elías a dividir su tiempo entre los cuidados paliativos, las labores de mantenimiento de la granja y la obsesión por reparar el camión. Las noches se volvieron largas y frías, un frío penetrante que parecía absorber el calor y la esperanza de su cuerpo.
Pasaba las primeras horas de la mañana bajo el capó oxidado, envuelto en ropa gastada y manchada de grasa, iluminado únicamente por una lámpara de queroseno que proyectaba sombras danzantes en el taller improvisado del granero. El esfuerzo físico de girar la manivela, extraer las piezas atascadas y trastear con la vieja mecánica era agotador. Una batalla ingrata contra el tiempo, el hierro y la codicia de Ezequiel, que merodeaba como un buitre sobre la propiedad. El hambre era un dolor constante y persistente, aliviado solo por comidas apresuradas de pan seco y café aguado. Los días transcurrían entre el polvo de los caminos de tierra que soñaba con dejar atrás. El dolor físico se acumulaba en sus manos heridas, sus músculos tensos y las duras suelas de sus botas golpeando el suelo seco. Intentaba hacer trabajos ocasionales en las pocas granjas vecinas a cambio de provisiones o herramientas, caminando largas distancias. En esos caminos, el silencio rural solo se rompía por el crujido de sus pasos sobre la tierra compactada y, de vez en cuando, por el ruido lejano de viejas camionetas que pasaban, levantando una nube de polvo rojo que lo envolvía, símbolo de la indiferencia del mundo exterior. Se sentía insignificante, una mota minúscula en la inmensidad rural. El tacto del metal frío y áspero de la camioneta, de camino a casa, era su único consuelo, el contacto con el último vestigio que lo unía a su abuelo. Le costaba entender la intrincada mecánica del motor, rebuscando en la caja de herramientas del camión algo que pudiera ayudarle. Fue allí donde encontró, escondido entre destornilladores y tornillos oxidados, un pequeño bufanda bordada amarillenta por el paso del tiempo. Lucía las iniciales de Pedro y Lena. La suavidad de la tela contrastaba fuertemente con la aspereza del metal y con sus vidas. El pañuelo, cosido por las manos de su abuela, era un portal a la memoria. Flashback, breve y conectado. Recuerdo. La abuela Lena, joven y sonriente, borda el pañuelo bajo la cálida luz de la lámpara. Mira al pequeño Elías y le dice: «El honor reside en los pequeños actos, hijo mío. No necesitas gritar para ser fuerte». El recuerdo lo golpeó con fuerza. Una oleada de dolor mezclada con determinación. Guardó el pañuelo en el bolsillo. Su suave textura era un talismán contra la soledad. El dolor psicológico era aún más debilitante que el físico. La culpa de no haber podido enorgullecer a su abuelo antes de que muriera y la ira silenciosa contra la crueldad del tío, Ezequiel, le oprimían la garganta. Ezequiel lo llamaba con frecuencia, no para ofrecerle ayuda, sino para presionarlo, insistiendo en que Elías le vendiera el camión como chatarra antes de que el anciano falleciera, simplificando así la herencia. El temor a que su abuelo muriera antes de que se revelara el secreto del camión lo consumía, un peso invisible que lo obligaba a trabajar sin descanso. Luchaba contra el impulso de ceder, de vender la chatarra y deshacerse del problema. Pero la mirada triste de su abuelo y la pureza del pañuelo bordado se lo impidieron, activando una fuerza interior que desconocía poseer. En un intento desesperado por arrancar el motor, Elías se sumergió en las piezas mecánicas, comprendiendo que la camioneta llevaba consigo las intenciones de su abuelo en cada pieza adaptada, con cada tornillo apretado, con cada pieza limpia de grasa y óxido. Sentía la presencia del anciano, una conexión tangible con su historia. Empezó a ver más allá de la chatarra, reconociendo el ingenio rústico en algunas reparaciones que su abuelo había hecho décadas atrás, una habilidad intuitiva que él mismo había heredado. Esta lucha contra el motor era interna, una batalla entre la desesperación y la esperanza. Cada noche oscura, bajo el cielo estrellado del campo, se preguntaba: ¿por qué su abuelo se arriesgaría a la humillación por un motor que no arrancaba? En una de las noches más frías, mientras intentaba purgar el sistema de combustible,
La imagen de su abuelo regresó con dolorosa claridad, flashback, breve y conectado. Recuerdo, el abuelo Pedro, mucho más joven, enseñándole a Elías a distinguir el sonido de un motor en buen estado. Un motor habla, Elías. Te cuenta sus secretos si sabes escuchar. Nunca juzgues un corazón por su apariencia, ni un motor por su óxido. El olor a gasolina vieja y aceite quemado hizo que a Elías se le llenaran los ojos de lágrimas, no de tristeza, sino de una comprensión repentina. Su abuelo no le había dejado una carga, sino una lección, oculta bajo la corrosión. El camión era la carga vulnerable que debía proteger, el honor de su abuelo en forma de metal oxidado. La lucha por la supervivencia se transformó en una lucha por la protección. Empezó a esconder la camioneta, trasladándola al fondo del granero y cubriéndola con heno viejo para evitar que Ezequiel la viera durante sus visitas. La amenaza de sabotaje o robo se cernía sobre la granja, aumentando la tensión. El sonido del motor de Ezequiel en el camino de tierra era una alarma de peligro. El aislamiento, otrora un factor de vulnerabilidad, se convirtió ahora en una forma de refugio temporal, un escudo contra la codicia ajena. Elías se volvió más astuto, más silencioso, aprendiendo a observar las sombras y a confiar únicamente en el pañuelo que llevaba en el bolsillo y en la tenacidad del hierro. Comenzó a estudiar las viejas reparaciones del camión, siguiendo los ingeniosos pasos de Pedro. Las manos callosas y heridas de Elías se volvieron más hábiles y su intuición mecánica floreció bajo la extrema necesidad. No solo estaba reparando un camión, estaba desentrañando un mapa. Con cada componente que limpiaba, encontraba pequeñas marcas y adaptaciones que indicaban un propósito más allá del transporte. La textura del metal, la densidad del óxido en ciertas partes, contaban una historia de décadas de silencio y secretos. La melancolía de la vida rural, otrora opresiva, se convirtió ahora en el telón de fondo de su propia epopeya de resistencia silenciosa. Cada mañana, al despertar, el frío penetrante le recordaba la realidad. Estaba solo, y lo único que se interponía entre la dignidad de su abuelo y la codicia de Ezequiel era él y aquel camión averiado. Podía oler la tierra húmeda tras las escasas lluvias, un olor a vida y a lucha. Flashback, breve y conectado. Recuerdo, el abuelo Pedro, sentado en el porche un día lluvioso, dice: «La lluvia se lleva todo, Elías, pero el barro se endurece. La vida hace lo mismo. De ti depende elegir si purificarás tu alma o endurecerás tu corazón». La imagen inspiró a Elías a purificarse de la humillación, pero también a endurecer su corazón contra la maldad. Eligió la fría prudencia en lugar de la ira destructiva. El peso de cargar con la esperanza de su abuelo, ahora completamente dependiente de él, era abrumador. El anciano estaba postrado en cama, pero sus ojos seguían a Elías con una intensidad casi febril. Elías le hablaba del escaso progreso del camión, aunque fueran mentiras, para darle un último consuelo. Esa necesidad de proteger la fragilidad de su abuelo era lo que le impedía rendirse. El viento seco agitaba la ropa tendida y ese sonido, para Elías, era un lamento, un canto fúnebre que se negaba a escuchar. Ahora tenía un propósito y no era el dinero sino el honor. Notó que la caja de la camioneta, especialmente la de carga, tenía una adaptación rústica pero intencional, distinta al resto del vehículo. La textura del piso de madera, incluso bajo la gruesa capa de óxido y suciedad, parecía haber sido removida y reemplazada con un cuidado disimulado. El sonido que producía la madera al golpearla era diferente, más apagado, lo que sugería un fondo falso. Este descubrimiento físico fue el primer rayo de esperanza en la oscuridad. La camioneta, que había sido símbolo de su desgracia, se estaba convirtiendo lentamente en el mapa de su redención. La sensación de insignificancia ante la inmensidad del campo
Lo llevaba a contemplar la extensión del cielo en las noches sin luna, donde el único sonido era el latido de su propia sangre en sus sienes. La soledad era una compañera constante, pero le enseñó a confiar en su juicio. Aprendió a distinguir las huellas de los animales salvajes de las de un intruso, y el silencio del campo se convirtió en su propio lenguaje. Cada día se alejaba un poco más del pasivo y resignado Elías y se acercaba al hombre resiliente, centrado en la supervivencia y en la silenciosa promesa de su abuelo. El agotamiento era tan intenso que los recuerdos se mezclaban con el dolor presente, creando fugaces destellos de esperanza interrumpidos por la realidad del duro trabajo. Flashback, breve y conectado. Recuerdo. El abuelo Pedro y Elías, uno al lado del otro, reparan una cerca bajo un sol intenso. Pedro dice: «La cerca no alberga vidas, Elías, alberga respeto. Y es en el campo donde aprendemos lo que es valioso, porque el valor del trabajo no se mide por la prisa, sino por la perseverancia». Esa perseverancia era lo que lo impulsaba. La imagen de la cerca siendo reconstruida era la imagen de su propia alma, reconstruyéndose pieza por pieza, resistiendo la presión de Ezequiel para vender la tierra y la basura. El viaje físico y emocional tras la traición familiar había sido brutal, pero el frío y el hambre estaban acabando con la pasividad de Elías. Ya no tenía tiempo para la inseguridad. La urgencia de descubrir el secreto, de demostrar la cordura de su abuelo, lo eclipsaba todo. Protegía la camioneta que ahora era más que chatarra. Era el último puente hacia el pasado y el único pasaje hacia el futuro. Las viejas camionetas que pasaban a lo lejos ya no eran solo un recordatorio de su pobreza, sino un desafío. Pondría en marcha ese motor y cruzaría ese polvo con dignidad. Comenzó a observar al tío Ezequiel con una frialdad renovada. Durante sus visitas, el tío intentaba disimular su codicia con una falsa preocupación. Pero Elías veía en sus ojos la calculadora, el deseo de que el anciano se marchara y se quedara con la granja. Esta crueldad humana, justificada por la distorsionada racionalización del pragmatismo, avivó la determinación de Elías. Sabía que se enfrentaba a un enemigo peligroso, movido por un orgullo que le impedía ver más allá de su propio beneficio. La textura de su ropa gastada, la sensación de las duras suelas de sus botas sobre el terreno irregular. Todo delataba su condición, pero también su resistencia. Era el campesino, el eslabón más débil, pero poseía una lealtad que el dinero de Ezequiel no podía comprar. El sonido de los pasos sobre la tierra, ahora percibido con mayor claridad, lo hizo ocultar su pañuelo bordado y el lento avance del carro. El misterio se intensificaba, y sabía que se acercaba a algo importante, algo que su abuelo había protegido durante décadas bajo una capa de desprecio. La oscuridad de las noches era el escenario perfecto para la introspección melancólica. El silencio rural, que antes había parecido opresivo, ahora era el sonido de la concentración. Elías trabajaba con precisión quirúrgica, impulsado por una nueva prudencia. Había caído, se había arrastrado, pero se estaba levantando. El dolor de cargar con la humillación se transformaba en un peso útil, el peso de la responsabilidad y el honor. Se estaba convirtiendo en el hombre que la abuela Lena y el abuelo Pedro querían que fuera, leal y fuerte, incluso en la más absoluta pobreza. Con cada pequeña reparación, la camioneta, aún inservible, parecía absorber la determinación de Elías, transformándose de chatarra en un símbolo. El motor, aunque seguía en silencio, albergaba la promesa de un futuro. No solo sobrevivía, se reconstruía a sí mismo, usando el óxido y el polvo como escudo. La humillación sufrida servía de cemento para sus nuevos cimientos. Aprendía a honrar el regalo de su abuelo, no por lo que era, sino por lo que contenía.
El viaje de caída y supervivencia, al final, no se trataba de llegar a un destino, sino de una transformación interior. Había atravesado el fuego del dolor, el hambre y el desprecio, y había emergido más fuerte, más centrado, con una lealtad inquebrantable como única guía. La vulnerabilidad aún persistía, pero ahora estaba atenuada por la promesa silenciosa de que la injusticia sería enfrentada y la dignidad restaurada. El pañuelo en su bolsillo era el único testimonio de que, en medio de la pobreza y el abandono, aún existía una esperanza resiliente. La persistencia de Elías en descubrir el secreto de la caja del camión lo llevó a un límite físico. Necesitaba un lugar donde trabajar sin la constante vigilancia de Ezequiel. Con un esfuerzo titánico, usando la fuerza bruta de su cuerpo exhausto y rampas improvisadas, Elías logró mover el camión hasta viejo granero abandonado desde la propiedad, un cobertizo de madera olvidado por todos. La estructura era precaria. La madera crujía con cada paso sobre el suelo irregular y olía a heno viejo, humedad y décadas de polvo. La puerta, colgando de bisagras oxidadas, era un escudo contra el mundo, un refugio de silencio y sombras. Allí, el viento seco no lo golpeaba con la misma fuerza cortante y la sensación de alivio fue un respiro dramático muy necesario tras el declive. Este granero no era una solución, sino el punto de partida de una nueva historia. Su atmósfera estaba impregnada del misterio de un pasado enterrado. La tenue luz que se filtraba por las grietas de la madera creaba haces de luz que iluminaban partículas de polvo suspendidas en el aire. Elías, mientras despejaba el suelo para trabajar en la caja de la camioneta, notó que una sección estaba más desgastada. Al presionarla, sintió algo sólido debajo. Era un cuaderno de tapa dura. Estaba mugriento por la humedad y el paso del tiempo, oculto bajo un montón de sacos viejos y heno. El objeto parecía haber estado abandonado allí durante décadas, esperándolo. El cuaderno no era un mapa del tesoro, sino un laberinto de misterio. Sus páginas contenían una letra fina y apresurada, mezclada con detallados bocetos mecánicos, diagramas de modificaciones estructurales y notas sobre la verdadera carga en lenguaje cifrado. El diario estaba incompleto, le faltaban las últimas páginas, lo que no hizo sino aumentar la angustia de Elías. Lo leyó y releyó, frotándose los ojos cansados bajo la tenue luz del granero. Se dio cuenta de que los bocetos coincidían con las adaptaciones rústicas que había visto en la caja del camión. Su abuelo había realizado un trabajo meticuloso adaptándola, con el único propósito de preservar algo importante. El descubrimiento marcó un nuevo rumbo. El secreto no estaba en el motor, sino en un compartimento secreto de la carrocería, una caja fuerte de madera y metal. El diario, si bien no ofreció respuestas inmediatas, creó un profundo vínculo emocional, revelando la mente del abuelo, su ingenio y su silenciosa lucha. La promesa era que la carga no sería dinero, sino algo más valioso, algo que el abuelo necesitaba ocultar bajo una capa de desdén y óxido para que los codiciosos no lo buscaran. La sensación de misterio era palpable, mezclándose con el olor a madera húmeda y heno viejo. El cuaderno sugería que el secreto estaba ligado a una gran injusticia sufrida por el abuelo Pedro en su juventud, algo que lo condujo a la pobreza, pero que ahora podía revertirse. Elías sintió la historia de aquel lugar, la soledad de su abuelo mientras tramaba su plan de décadas y la esperanza que depositó en aquella vieja lata. Ya no estaba solo, estaba en comunión con el pasado, con el legado de resistencia de Pedro. La esperanza de un cambio era fuerte, pero cautelosa. Elías sabía que el cuaderno era la clave de la verdad, pero descifrarlo sería una tarea lenta y dolorosa que requeriría paciencia y la intuición mecánica que apenas comenzaba a desarrollar.
El refugio en el granero era un respiro, una pausa estratégica, pero la confrontación con Ezequiel y la necesidad de cuidar a su abuelo enfermo seguían siendo presiones constantes. El viento, que se colaba por las grietas, ya no era solo frío, era la voz del pasado susurrando un secreto a punto de ser revelado. Guiado por los bocetos cifrados del cuaderno, Elías regresó al camión, ahora bajo la tenue luz protectora del granero. Trabajó 2 días seguidos, sin descanso, con la fría determinación de un cirujano. Sus dedos callosos y lastimados palpaban la textura del óxido y la madera, buscando la falla, el punto débil donde su abuelo había sellado la verdad. El olor a aceite, metal oxidado y esfuerzo agotador impregnaba el aire. Finalmente, tras retirar un panel de madera podrida del fondo de la caja del camión, oculto bajo años de suciedad y una falsa capa de metal que imitaba el óxido, sintió la punta de una palanca rudimentaria. Con un crujido de madera y un sonido hueco de metal al moverse, la falsa capa cedió, revelando doble fondo sellado, un compartimento perfectamente disimulado. Dentro del compartimento, protegido por un forro de cuero viejo y seco, había un fajo de documentos antiguos sellado con cera y un solo fotografía amarillenta. La foto mostraba a una joven con unos ojos increíblemente parecidos a los del abuelo Pedro, pero con una belleza radiante, junto a un hombre rico, de traje y sonriente, con rasgos duros y arrogantes. La textura de la foto, fina y áspera, le produjo a Elías una melancolía repentina y extraña. No era un tesoro de oro, sino una cápsula del tiempo, un testimonio de una vida robada. Los documentos escritos en un lenguaje jurídico complejo y sellados con sellos antiguos fueron descifrados lentamente por Elías a la luz parpadeante de la lámpara de aceite. La revelación lo golpeó como un shock silencioso y profundo. Demostraban inequívocamente que la pequeña finca y una parte significativa de una empresa minera local no pertenecían legalmente a Ezequiel ni a ningún otro miembro de la familia. La propiedad le había sido robada al abuelo Pedro décadas atrás por un antiguo socio, el hombre de la foto, mediante una trama legal y burocrática, lo que resultó en la pobreza y el silencio forzado del abuelo. El viejo camión no era chatarra, era la bóveda de la memoria, el único lugar en el que el abuelo confiaba para ocultar la prueba de una injusticia histórica, protegida por el desprecio de los codiciosos. Este descubrimiento transformó por completo la percepción de Elías. El camión, otrora símbolo de su humillación, era ahora un testimonio de la dignidad y la perseverancia de su abuelo. La pobreza de Pedro no era un fracaso, sino consecuencia del robo. La vida de sacrificio de su abuelo era en realidad una resistencia silenciosa y digna. El secreto creó un profundo bucle emocional. La burla de Ezequiel hacia la chatarra demostraba su ceguera codiciosa, pues había despreciado aquello que guardaba la clave de la verdadera seguridad económica de la familia. El óxido y la ruina de la granja no eran mera degradación, sino un disfraz deliberado. La reacción de Elías fue intensa, pero controlada por el tono melancólico que imponía la estética rural. No gritó de alegría ni de ira, simplemente sintió el peso de la historia de su familia sobre sus hombros. Tocó el pañuelo bordado de su abuela, que ahora adquiría un nuevo significado. La lucha no era solo suya, era la continuación de una batalla que había comenzado mucho antes de su nacimiento. La nueva motivación era clara: luchar por una herencia que no solo le pertenecía a él, sino que formaba parte de la historia de su sangre, restaurar el nombre de su abuelo, demostrar que la dignidad era el verdadero tesoro. El secreto yacía oculto bajo la estética de la ruina, prueba de que las mayores verdades pueden camuflarse a plena vista.
La melancolía de la vida sencilla se había convertido en el escondite perfecto contra la mirada depredadora de la codicia. Elías comprendió que su abuelo, en su dolor y sabiduría, había usado su propia pobreza como escudo. El descubrimiento lo hizo llorar en silencio, lágrimas que se mezclaban con el polvo y la grasa de su rostro, no por autocompasión, sino por el dolor de su abuelo, quien había cargado con ese peso durante tanto tiempo. El joven, que se había sentido ingenuo y débil, ahora se veía a sí mismo como el guardián de una poderosa verdad, listo para ser reconstruido. La revelación actuó como catalizador, transformando la mente y el cuerpo de Elías. El dolor del pasado se convirtió en una fuerza serena y persistente. Su lucha era ahora doble: la reconstrucción física de su nueva vida y la silenciosa preparación para la batalla legal. Se dedicó a una reparación inicial y rudimentaria del motor del camión, utilizando toda su intuición mecánica y piezas improvisadas. El sonido del motor tosiendo y finalmente arrancando, un rugido antiguo y poderoso, fue el primer pequeño éxito, una vívida metáfora de su propio espíritu naciente. El camión, bautizado en la humillación, era ahora la herramienta de su redención, un símbolo de que la fuerza interior emergía de la ruina. No buscó la ciudad ni ayuda inmediata. La lucha sería lenta y en el campo. Elías comenzó a transportar pequeñas cargas, heno, leña, sacos de grano, a las granjas vecinas. El viejo motor, que ahora funcionaba con un ritmo obstinado y ruidoso, fue su sustento inicial, proporcionándole los fondos necesarios para el proceso legal y para mantener a su abuelo. Sus manos, antaño lastimadas por la frustración, ahora estaban endurecidas por la determinación. El olor a aceite quemado y a humo de diésel viejo era el aroma de su nuevo propósito, mezclado con el olor familiar de la tierra húmeda. La intuición mecánica de Elías se transformó en una habilidad concreta. En la comunidad aislada, donde las viejas camionetas eran el único vínculo, se convirtió en el mecánico improvisado, intercambiando reparaciones y repuestos para autos viejos por comida, herramientas y el apoyo silencioso de los campesinos que habían presenciado la crueldad de Ezequiel. Este crecimiento profesional representó un rescate de las enseñanzas de su abuelo, demostrando que el valor residía en el trabajo, no en el dinero fácil. Estaba recuperando su dignidad a través del trabajo honesto, deshaciendo la lógica perversa de Ezequiel. El granero abandonado sufrió una metamorfosis. Se convirtió en un taller improvisado y un refugio intelectual. Elías limpió el suelo de tierra y heno, organizó las pocas herramientas y, por la noche, bajo la tenue luz de la lámpara de aceite, estudió los complejos documentos y la historia de injusticias. Reconfiguró el espacio, protegiendo los documentos y el camión. Este acto de limpieza y organización reflejaba su propia purificación interior. Ponía orden en el caos de su vida y en el legado de su abuelo, preparándose con fría prudencia para el siguiente paso. La comunidad, testigo de las burlas y la caída de Elías, comenzó a mostrarle un respeto silencioso. En un mundo donde la palabra y la lealtad valían más que los papeles, vieron en Elías la nobleza de su abuelo. Un vecino anciano y taciturno lo ayudó a reparar una pieza difícil del motor. Otro le proporcionó grano para alimentar a su abuelo enfermo. Estos pequeños logros y la aceptación social alimentaron su alma, demostrando que la fortaleza de Elías radicaba no solo en su potencial riqueza, sino también en su capacidad para honrar el trabajo y la dignidad. La nueva etapa estuvo marcada por una lucha lenta y persistente. Cuidaba a su abuelo, ahora más sereno y orgulloso, con la misma devoción con la que cuidaba el camión. Adaptarse a la pobreza ya no era resignación, sino un aprendizaje.
Elías estaba aprendiendo a ser el guardián de su historia y el artífice de su futuro. La melancolía contemplativa persistía, pero ahora estaba atenuada por un hilo de esperanza silenciosa, la certeza de que el motor de la justicia, como el del camión, se había reactivado y, aunque lento, estaba en marcha. La información sobre la posibilidad de una herencia legal comenzó a filtrarse sutilmente por el pequeño pueblo rural, a través de los vecinos que vieron la vieja camioneta de Elías, antes averiada, ahora funcionando y transportando pequeñas cargas. El hecho de que Elías estuviera trabajando y no vendiendo la granja hizo saltar las alarmas del tío Ezequiel. El pánico a perder la estado y las tierras que ya consideraba suyas lo transformaron en una amenaza aún más perversa e impredecible. Comenzó a difundir rumores sobre la locura del abuelo Pedro y la ingenuidad de Elías, intentando desacreditar los documentos incluso antes de que llegaran a los tribunales. La tensión era palpable. El silencio de la finca se veía constantemente interrumpido por el ruido de coches desconocidos que se acercaban y la sombra de Ezequiel que se cernía sobre el camino de tierra. Elías sabía que su tiempo de pasividad había terminado, pero aún no estaba listo para la confrontación abierta. Su evolución emocional lo había llevado de la resignación a una prudencia fría y concentrada. Necesitaba aprender a desenvolverse en el ámbito legal, tan traicionero como un camino de tierra bajo la lluvia, y enfrentarse a la astucia y los recursos de Ezequiel. La justicia no sería rápida, sería una batalla de persistencia y pruebas. El inevitable reencuentro no tendría lugar en el patio polvoriento, sino ante un juez en una sala de audiencias lejana, donde la verdad oculta en la camioneta, protegida por el óxido y el desprecio, se enfrentaría a la mentira de Ezequiel. La bufanda de su abuela era su única armadura contra el miedo. Anticipándose a lo sucedido, Elías comenzó a escribir. Compró una libreta nueva, sencilla y de tapa oscura, y en ella, con su letra campesina, transcribió cuidadosamente la historia de su abuelo, su propia humillación y las pruebas encontradas en el camión. Se preparaba no solo para ganar, sino para demostrar la dignidad y el honor de Pedro, para desenmascarar la crueldad de su tío. El guión no revelaba el final, pero la fuerza de la determinación de Elías, visible en el brillo frío de sus ojos mientras contemplaba el camino de tierra, era la promesa silenciosa de que la justicia llegaría, inevitable como el ciclo de las estaciones. El momento culminante no residía en la confrontación que aún estaba por venir, sino en el silencio del granero, donde Elías contemplaba la llave del camión, ahora libre de óxido y reluciente a la luz de la linterna. Aquella pieza de metal era más que una llave. Era la consolidación de su recién descubierta fortaleza emocional. El dolor de la humillación, el solitario viaje a través del hambre y el frío, y la revelación del secreto, habían forjado en Elías a un hombre que ya no necesitaba el reconocimiento ajeno. Comprendía que la dignidad no se otorga, sino que se gana con lealtad y perseverancia. La justicia externa aún estaba pendiente, pero la justicia interna, la restauración del honor de su abuelo en su propia alma, se había consumado. Tocó la carrocería del camión, sintiendo la textura áspera del metal que había salvado de la codicia. La impotencia se había desvanecido, reemplazada solo por una fría y firme determinación. Era el guardián de la verdad, el vínculo entre la silenciosa lucha del pasado y la promesa de un futuro justo. El espectador percibió la agridulce mezcla de dolor y esperanza, el dolor por la inminente pérdida de su abuelo y el precioso tiempo robado por la codicia, pero también la inquebrantable esperanza en la fortaleza moral del joven que había surgido de las cenizas. El viejo camión oxidado, símbolo de su caída, era ahora el motor de su ascenso.
Elías tomó el cuaderno nuevo, donde escribió su historia y la de Pedro, y lo guardó junto a los documentos en el compartimento secreto de la caja de la camioneta, sellando la verdad con la misma prudencia que su abuelo. Ya no estaba a merced de Ezequiel, controlaba su propia historia. El relato no terminó con un triunfo, sino con su inevitabilidad. El sol se puso sobre la granja, tiñendo el cielo de tonos melancólicos, y Elías, de pie en el granero, sintió la brisa seca de la noche. No había ganado la guerra, pero había encontrado el arma, y la mirada que dirigió al horizonte, donde se ocultaba la ciudad lejana, no era de miedo, sino de silenciosa expectación. Estaba preparado para la batalla que se avecinaba.